Bueno, vamos al lío. Si nos paramos a pensar en cómo se ganó la Segunda Guerra Mundial en Europa, la cabeza se nos va casi siempre a las mismas escenas, ¿verdad? Pues hoy vamos a desmontar un poco esa idea. Vamos a ver los datos fríos, los números, que cuentan una historia, una historia bastante diferente. Una que nos lleva a un escenario que está a miles de kilómetros de lo que Hollywood nos ha contado. Esta es la gran pregunta. Y la respuesta que casi todo el mundo tiene en mente, pues está construida a base de películas y de las historias que siempre hemos oído. Pero, ¿esa respuesta aguanta un cara a cara con la realidad militar, con los hechos puros y duros? Vamos a verlo. Claro, estas son las imágenes icónicas. El día D, los desembarcos, las columnas de tanques americanos avanzando por Francia, la liberación de París. Es una narrativa potentísima, muy heroica. Y, que quede claro, es una parte de la verdad. El problema es que es solo eso, una parte, de una historia muchísimo más grande y, sobre todo, más brutal. Y aquí es donde tenemos que trazar una línea. Por un lado, está la historia que hemos visto en pantalla, la que ha formado nuestra memoria colectiva. Y por otro, la que está en los archivos militares, en los análisis estratégicos, en las cifras. Hoy nos vamos a centrar en esta segunda, en la realidad militar. Y vais a ver cómo cambia el cuento. Y aquí está el dato. El número que de verdad lo pone todo patas arriba. Entre el 75 y el 80%, casi 8 de cada 10, de todas las bajas de combate del ejército alemán, de la Wehrmacht, ocurrieron en un único frente, el Frente del Este. Ni Francia, ni el norte de África, ni Italia, en el este. Este número, así sin más, es una bomba. Obliga a repensar toda la narrativa que nos han vendido. Venga, vamos a empezar a desgranar esos números, porque para entender la escala de lo que pasó allí, primero hay que entender el coste humano. Y os aviso, las cifras son tan salvajes que es hasta difícil hacerse una idea. 27 millones. Esa es la estimación de las pérdidas totales de la Unión Soviética en la guerra. Militares y civiles, todos juntos. Para que nos hagamos una idea, es como si una de cada 7 personas que vivían allí al empezar la guerra ya no estuviera al terminar. Es una auténtica catástrofe demográfica, algo nunca visto en la era moderna. Y si comparamos las bajas militares con las de los otros aliados, la diferencia es sencillamente abismal. Fijaos en el gráfico. Las muertes de soldados soviéticos, más de 8,7 millones, dejan en nada las de Estados Unidos o el Reino Unido. Para que se entienda bien, por cada soldado americano o británico que murió luchando contra Alemania, murieron entre 25 y 30 soldados soviéticos. La escala del sacrificio no tiene punto de comparación. Y ojo, que esto no es una opinión cualquiera. Es de Richard Overy, uno de los historiadores más importantes del conflicto. La conclusión de los expertos es muy clara. El grueso de la victoria militar se lo echó a la espalda a la Unión Soviética. Todo lo demás, toda la otra historia que conocemos, se construyó después, por la política de la Guerra Fría. Bien, ahora que hemos visto el coste humano, pasemos a la escala de las operaciones. O sea, cómo de grandes eran las batallas en el este en comparación con el oeste. Aquí los números, otra vez, nos van a dar la clave de por qué la Wehrmacht se desangró allí. Esta tabla lo deja clarísimo. Vamos a comparar la Operación Barbarroja, que fue la invasión alemana de la URSS, con el famosísimo Día D en Normandía. En Barbarroja, más de 3 millones de soldados del eje se lanzaron a la vez sobre un frente de casi 3.000 kilómetros de ancho. En el día D, desembarcaron 156.000 hombres en una franja de 80 kilómetros. Es que no hay color. La escala de la guerra en el este era, desde el primer día, algo monstruoso. Y durante 4 larguísimos años, ese frente fue el escenario de las batallas más gigantescas y sangrientas de la historia de la humanidad. Stalingrado, con casi 2 millones de bajas en total, donde un ejército alemán entero fue aniquilado. Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia que le partió el espinazo a las divisiones Panzer. Y por supuesto, la Operación Bagration, que fue ya el golpe de gracia definitivo. Siempre pensamos que junio del 44 es sinónimo de Normandía. Pero es que apenas 2 semanas después del día D, el Ejército Rojo lanzó la Operación Bagration. En 2 meses pulverizó al grupo de ejércitos centro-alemán, causándoles más de 400.000 bajas. Alemania perdió más hombres en esta única operación soviética que en toda la campaña de Normandía hasta bien entrado el invierno. Este fue el verdadero martillazo que reventó a la Wehrmacht. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué papel jugaron los aliados occidentales? Bueno, su contribución fue muy importante, incluso crucial en algunos aspectos, pero es fundamental ponerla en su justa medida, en su contexto y a la escala correcta, algo que la historia popular casi nunca hace. Mirad esta cronología porque es la clave de todo.
Desde junio de 1941, cuando Alemania invade la URSS, hasta junio de 1944, el día D, pasaron 3 años. 3 años enteros, más de 1000 días en los que la Unión Soviética se enfrentó prácticamente sola, en un frente terrestre masivo, al grueso del poder militar alemán. Mientras tanto, Stalin no paraba de pedir, casi de suplicar, que se abriera ya ese segundo frente en Francia para quitarle algo de presión de encima. Durante esos 3 largos años, el esfuerzo de americanos y británicos se centró en otras cosas. La importantísima ayuda material del programa de préstamo y arriendo, las campañas en el Mediterráneo, en el norte de África e Italia, y sobre todo una campaña de bombardeo estratégico brutal sobre las ciudades y la industria alemana. Hablemos un momento de ese programa de préstamo y arriendo, porque fue una ayuda material decisiva. Pero lo curioso es que su mayor impacto no fueron los tanques o los aviones que se enviaron. La verdadera clave, el game changer, fueron los 427.000 camiones. Estos camiones americanos motorizaron por completo la logística del Ejército Rojo y le dieron una movilidad que nunca antes había tenido. Sin ellos, las grandes ofensivas del 44 y el 45 habrían sido imposibles o, como mínimo, mucho más lentas. Y esto nos lleva a una conclusión demoledora, que resume aquí el historiador David Glantz. La Wehrmacht que los aliados encontraron en las playas de Normandía no tenía nada que ver con la máquina de guerra de 1941. Era un ejército que llevaba 3 años desangrándose, perdiendo a sus mejores hombres, a sus veteranos y a sus divisiones de élite en el barro y la nieve del este. Como dice Glantz, los aliados no lucharon contra la Wehrmacht en su apogeo, lucharon contra su agonía. Todo esto que hemos visto no es solo historia militar. Tiene unas consecuencias enormes que llegan hasta nuestros días. Porque para entender por qué el mapa de Europa se partió en 2 después de 1945, primero hay que entender dónde y cómo se ganó la guerra. La conexión es directa. El hecho de que el Ejército Rojo avanzara hasta Berlín, liberando todo a su paso, le dio a Stalin un poder de negociación brutal en las conferencias de Yalta y Potsdam. La geografía política de la Guerra Fría no se dibujó en un despacho, se dibujó sobre el mapa, siguiendo la línea donde estaban las tropas en mayo del 45. El famoso telón de acero es básicamente la línea donde se encontraron el ejército soviético y los ejércitos aliados. Vale, si los hechos son tan claros, ¿por qué la historia que conocemos es tan diferente? Pues por una mezcla de factores. Primero, la Guerra Fría. Cuando la URSS pasó de aliado a enemigo, a Occidente ya no le interesaba mucho recordar que su nuevo adversario había sido el que realmente había destrozado a Hitler. Y a eso le sumamos el increíble poder de Hollywood, que lógicamente contó la historia desde el punto de vista americano, creando una narrativa que funcionaba para su público. Siempre se dice que la historia la escriben los vencedores, y es verdad. Pero en este caso, el principal vencedor militar no fue quien escribió el guión de la historia que nos ha llegado. Reconocer el papel absolutamente decisivo del Frente Oriental no es querer reescribir la historia, es simplemente ajustarla a los hechos. Los números no mienten. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué otras grandes historias damos por ciertas sin habernos parado a mirar los datos?